Ahora nos vamos a referir a las encefalitis. Vamos a referirnos al HIV, a las complicaciones y a los priones. Las encefalitis pueden dividirse en poliencefalitis, que toman la sustancia gris, las leucoencefalitis, que toman la sustancia blanca, y las leucopoliencefalitis, que toman ambas. Generalmente se presentan como zonas de baja densidad en la tomografía computada e hiperintensidad en T2 en la resonancia magnética. A veces pueden presentarse con hemorragia. Esta es una poliencefalitis, ven la tomografía computada, no es muy, diríamos, notable la alteración izquierda adelante en la región frontal como una hipodensidad, pero se ve muy bien en la resonancia magnética. Esta es una varicela y lo que se ve es una hiperintensidad de la sustancia gris, porque es una poliencefalitis. Entonces a veces es muy difícil evaluarlas si uno no se fija o a veces toma, digamos, la medida del T2, no se da cuenta que hay una hiperintensidad de la sustancia gris. Esta es una encefalitis hemorrágica con hemorragias córtico-subcorticales. Esto es una encefalomielitis diseminada aguda. Generalmente entonces se presentan después de alguna enfermedad infecciosa y cuando uno hace este diagnóstico sabe que se pueden tratar con corticoides porque es una reacción inmune. Otro caso de encefalomielitis diseminada aguda, fíjense las lesiones pontinas, como diríamos, no realzan con el contraste, no tienen restricción de la difusión y tienen un discreto hiperintensidad en T2. En este caso, ustedes ven que el glutamato se encuentra elevado, disminución del aspartato y no tiene gran aumento de colina. Fíjense que no hay restricción de la difusión, como decíamos antes. Hiperintensidades en la sustancia blanca, en este caso. No se ve realce después de la inyección de contraste. Acá pueden ver que la anisotropía funcional está disminuida, es color azul, y la enteroidea cortical se ve alterada solamente en algunas pequeñas zonas como pequeños focos. La corteza tiene que ser de color rojo. No hay en este caso un pico neto porque el lactato muy elevado oculta los otros picos. Como ustedes pueden ver ahí en otra lesión, el gran pico de lactato. Los que se llaman flavivíridos son virus con ácido ribonucleico. Los huéspedes son los vertebrados, los vectores son los artrópodos, o sea, generalmente el mosquito, el Culex pipiens, y el huésped enzootico son los pájaros salvajes. Cuando aparece la sesión donde se da estos virus, empiezan a verse animales, pájaros muertos. Y ya esa es una señal de que se está diseminando este virus. Y el más común es el de la encefalitis del West Nile.
Fíjense cómo se ven hiperintensidades no específicas en el FLAIR sin restricción de la difusión. En este caso parece un proceso microangiopático, pero en realidad es la alteración producida por el virus en la sustancia blanca. Observen cómo en este caso tenía una alteración de la difusión en los ganglios basales. Fíjense cómo altera la corteza cerebral, en parte la sustancia blanca, pero en general la alteración más notable se da en la corteza, en la sustancia gris. Fíjense la tinción cortical y subcortical. En este caso se ve una restricción de la difusión en la zona de la amígdala. Este paciente mostró una alteración que se ve en FLAIR a la derecha y no se ve restricción de la difusión sino hiperintensidad en el mesencéfalo. Esta es la corteza cerebral muy alterada y lo notable es que tiene alteración en el pedúnculo cerebeloso medio, como se ve en esta reconstrucción, y además las fibras que provienen de la sustancia negra. La influenza entonces es, diríamos, de una familia de virus, los Otomyxoviridae. Acá pueden ver una encefalitis por influenza. Fíjense la hiperintensidad en el cerebelo. También entonces predomina la sustancia gris. Ahí tienen en este caso, restricción de la difusión con aumento de la colina, aparición de discreto lactato. Los herpes, generalmente es DNA, y es la causa más común de encefalitis viral. Acá pueden ver un herpes virus atacando la amígdala y el hipocampo. Cuando se sospecha infección por herpes, debe tratarse empíricamente, ya que la progresión de la lesión genera severas alteraciones de la memoria. La detección se hace en el líquido cefalorraquídeo por la PCR. Este caso, por ejemplo, tenía una alteración severa de la memoria después de haber sufrido una infección por herpes simple. Otro caso muy notable con alteración de la ínsula. Fíjense el realce postcontraste en las zonas corticales. Miren la alteración de la ínsula. Otro caso de herpes, encefalitis por herpes, con alteraciones insulares. En este caso pueden observar la espectroscopía con aumento de la colina, disminución del aspartato y presencia de lactato. En este caso se trata de una neuritis del octavo par craneal. Se puede ver una hiperintensidad a nivel del conducto auditivo interno derecho, que corresponde con la clínica del paciente. Acá tienen otro caso con neuritis del séptimo y el octavo par craneanos, como se puede ver en la izquierda después de la inyección del contraste. Una laberintitis, se puede ver el realce del laberinto después de la inyección de gadolinio.
Esta es una secuela tardía de una encefalitis herpética con severa alteración del lóbulo temporal bilateral involucrando el hipocampo y la amígdala. Este paciente no recordaba nada de su historia, vivía el momento, no podía reconocer las personas. Mismo caso. El mismo caso. Fíjense la severa destrucción del lóbulo temporal, el hipocampo y la amígdala. Otro caso de encefalitis por herpes virus, fíjense en agosto y en enero, las zonas de encefalomalacia severa que se han producido. En este caso pueden ver inicialmente restricción de la difusión y tardíamente la pérdida de restricción con la transformación de esas zonas en zonas quísticas. El virus del Epstein-Barr, también llamado herpesvirus 4, es un virus de la familia del herpes y es uno de los más comunes. Es causa de la mononucleosis infecciosa. Se asocia con algunas formas de cáncer como el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio y linfomas del sistema nervioso central asociados con HIV. Acá tienen una encefalitis por el virus de Epstein-Barr. Obsérvense las alteraciones córtico-subcorticales y el compromiso cortical principalmente. Acá pueden ver que algunas de las zonas realzan después de la inyección del contraste. Y esto es la espectroscopía con aumento notable del lactato, disminución del aspartato. No tiene gran aumento de la colina. Pasamos a la enfermedad por HIV. El virus es del tipo del ARN, pero tiene la que se llama transcriptasa reversa, que lo transforma en ADN cuando se replica. La familia se llama Retroviridae. El 10 a 20% de los pacientes tiene su primera manifestación en el cerebro. 50 a 70% tienen lo que se llama el complejo motor cognitivo. Se presenta con palidez difusa de la sustancia blanca, infiltrados perivasculares de linfocitos y macrófagos, necrosis, gliosis de mielinización, y nódulos de microglía y células gigantes multinucleadas. Acá tienen la hiperintensidad en la sustancia blanca en un paciente con HIV. Lo mismo, 41 años, fíjense la hiperintensidad. No se presenta en lagunas, como se puede ver, como vamos a ver después, en la leucoencefalitis multifocal progresiva. Acá tienen la típica leucoencefalopatía por HIV que toma difusamente la sustancia blanca. Altera a los oligodendrocilitos. Ustedes pueden ver la marcada hiperintensidad en FLAIR de la sustancia blanca. Ahí tienen la espectroscopía con un discreto aumento de la colina y disminución del aspartato. Fíjense el aumento del tiempo T2. Se puede ver la alteración de la sustancia blanca en general, incluyendo la cápsula interna. El contraste no da lesiones focales, pero sí un aumento de la vascularización. Y acá ven la difusión no es restringida. Acá tienen la espectroscopía, como les decía, con disminución del aspartato, aumento de la colina.
En este caso, este paciente tuvo una encefalitis hemorrágica que se puede observar nítidamente en la susceptibilidad magnética. Vean en el cerebelo las múltiples zonas hiperintensas. El paciente muestra hiperintensidad en T2 en el cerebelo, donde vimos que tenía la hemorragia, y la atrofia a pesar de ser un individuo joven. Fíjense cómo realza con contraste fundamentalmente la lesión hemorrágica y se ve restricción de la difusión en esa zona. Esta es una vasculitis por HIV. Este es un complejo HIV demencia. Las complicaciones generalmente son la toxoplasmosis, la criptococosis, el linfoma, tuberculosis y Chagas y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este es el Toxoplasma gondii, como ustedes ven, el parásito. Esta es una paciente con una lesión que empezó con convulsiones y el marido estaba infectado con HIV. Ahí tiene la lesión frontal rodeada de edema. Otro caso de toxoplasmosis, esto es un caso raro con la lesión en el núcleo de luz. El paciente empezó con hemivalismo. Otro caso de toxoplasmosis, generalmente se ven lesiones en los ganglios basales. Acá ven la espectroscopía con disminución del N-acetil-aspartato. Las lesiones específicamente en ganglios basales. Fíjense el seguimiento después del tratamiento, lo que va de febrero a marzo, cómo ha disminuido la zona de hematosa y las lesiones. Acá se ve dos lesiones de toxoplasmosis fuera de los ganglios basales, son lesiones corticales, son más raras. Acá tienen la misma lesión, a la izquierda se ve la susceptibilidad magnética, a la derecha el flare. Después de la inyección del contraste paramagnético, se ven múltiples lesiones. Fíjense que uno de los signos es del blanco excéntrico, o sea que la parte central del blanco, en vez de estar en el centro, está más localizado hacia una de las paredes. Lo pueden ver arriba a la izquierda, lo pueden ver también a la derecha, abajo, en el lóbulo parietal. Signo del blanco excéntrico. La criptococosis se produce por el hongo Cryptococcus neoforma. Entra a través de los pulmones y se extiende hacia el torrente sanguíneo, produce meningitis con pequeña inflamación y encefalitis. Habíamos hablado ya que llena los espacios perivasculares y se presenta como pompas de jabón principalmente en los ganglios basales. Ahí tienen un caso, una paciente de 34 años con un CD4 de 24. Otro caso con alteraciones en los ganglios basales. Este es un caso en el que se le hizo un SPECT. La tuberculosis se ve bastante y, como ya habíamos dicho, se ven infiltrados en la región basal, en las cisternas basales. Otro caso de T2, el mismo paciente. Los linfomas del sistema nervioso central en pacientes con HIV son primarios.
Son heterogéneos, generalmente periventriculares, realzan con contraste, pasan a través del cuerpo calloso, infiltran, y la evolución es más lenta que la de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Acá tienen un linfoma, fenotipo B, y una característica de los linfomas es que tienen restricción de la difusión, como ustedes pueden ver acá. Otro linfoma no Hodgkin, primario, un paciente con HIV, cómo realza con el contraste y cómo tiene restricción de la difusión. Paciente con cambios de conducta y dolor de cabeza, también un linfoma. Un paciente de 54 años se presenta con confusión al servicio de hematología y oncología, tiene debilidad derecha, o sea, hemiparesia derecha, y se muestra una imagen hipodensa en la tomografía computada en los ganglios basales. Esta es el T2, realza fragmentariamente con contraste. Estas son los cortes sagitales y coronales. Y presenta restricción de la difusión. Y esta es la patología con células grandes de fenotipo B positivas con el CD20. La leucoencefalopatía multifocal progresiva se produce por la activación del papovirus. Es ácido desoxirribonucleico que no tiene cápsula y que compromete al oligodendroglía. El pronóstico es severo, no tiene efecto de masa y generalmente no contrasta. En casos muy severos suele contrastar en el borde. Acá tienen múltiples islotes de alteración de la sustancia blanca. Otro caso, fíjense, islotes múltiples que comprometen fundamentalmente la sustancia blanca porque esta es una lesión de los oligodendrocitos. Otro caso similar, alteraciones en la sustancia blanca. Este es la patología del paciente con los macrófagos esponjosos, astrocitos gigantes y oligodendrocitos. Obsérvese cómo se ha destruido la mielina. Este paciente tiene 4 años de seguimiento, ¿no es cierto?, con una cicatriz muy notable en la región que tenía la lesión. Fíjense la comparación entre el agudo a la izquierda y el paciente después de 4 años a la derecha con una destrucción severa del cerebro. Lo mismo en un corte sagital. Fíjense la alteración severa de la región frontal en este caso. El HIV congénito puede dar desarrollo, un enlentecimiento en el desarrollo, retardo en el desarrollo, atrofia y calcificaciones, vasculitis, enfermedades oportunísticas, y los neoplasmas no son frecuentes. Acá tiene un chico con 3 meses con severo detención del desarrollo, paciente con un absceso por toxoplasma, una vasculitis en un paciente de 8 años con HIV congénito. Fíjense la alteración en el territorio de la cerebral media, superficial y profundo. Los priones son partículas infecciosas.
que nosotros poseemos, pero en la forma no patogénica. Está lo que se llama el PRP y el PRPSC o Scrapie y el prion protein. Lo que difiere es la estructura espacial. Cuando se cambia de la estructura en alfa helix y se pasa a beta, se vuelve agresivo. Acá ven cómo el prión transformado entonces ataca la célula y la célula empieza a producir priones. Acá tienen la patología. Las lesiones se ven como múltiples zonas de destrucción que parecen como en una esponja en los preparados histopatológicos, por eso se llamaron encefalopatía espongiforme. Los tipos esporádico, o sea que aparece en una persona y no se sabe por qué, es una lesión que rápidamente va a la demencia. Está la familiar, está la iatrogénica, en el cual por material infectado, ya sea material quirúrgico o trasplantes. Y está una zona que se llama variante, que aparece en pacientes jóvenes. La forma que se llama variante no se tiene que confundir con la forma clásica, que es endémica a través en todo el mundo. Hay diferencias en las dos. La edad media de muerte de pacientes con la clásica es alrededor de 68 años y ocurren raramente en personas por debajo de 30 años, en contraste con la edad media de muerte de los pacientes con la variante es de 28 años. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pérdida del control motor, una demencia muy rápida, parálisis, emaciación, neumonía y muerte. Generalmente las mioclonías son características de esta enfermedad. Acá ven la típica hiperintensidad en los ganglios basales y además en la corteza cerebral. Por otra parte, estos pacientes tienen restricción de la difusión en los ganglios basales. Acá ven otro caso, deterioro mental progresivo, sacudidas mioclónicas. Fíjense la hiperintensidad en los ganglios basales, hiperintensidad cortical, paciente 28 años. No se ve realce y tiene restricción de la difusión 0,46 para un normal de 0,80. Disminución del aspartato y aumento del glutamato, pero no se ve aumento de la colina. Otro paciente, acá pueden ver la restricción de la difusión en los ganglios basales y en la corteza. Esta es la variante que tiene como particularidad la alteración del tálamo, del pulvinar. Este es el caso de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con alteración en los ganglios basales y en la corteza. Y acá pueden ver la diferencia entre septiembre y noviembre, cómo se fue alterando la corteza cerebral, que tiene que ser roja, se fue alterando notablemente. La resonancia magnética funcional a la derecha muestra la falta
de respuesta, la falta de conectividad, si ustedes comparan el normal a la izquierda y el patológico a la derecha, la falta de conectividad al testear las conexiones con una semilla en el cíngulo posterior. Fíjense también las alteraciones corticales severas que se ven en el paciente. Las enfermedades infecciosas se pueden detectar, así como sus complicaciones. Los abscesos se pueden ver muy bien y a veces se puede ver su origen. La tuberculosis y la sífilis deben ponerse entre los diferenciales. Las infestaciones parasitarias se pueden sospechar cuando no hay edema en una o múltiples lesiones. Las encefalitis se pueden diagnosticar en estadios tempranos y deben tratarse cuando se las sospecha. Las imágenes son muy útiles para los diagnósticos diferenciales y seguimiento del HIV y sus complicaciones. Los priones deben ser considerados en pacientes con alteraciones mentales, con pérdida de memoria y mioclonías no específicas. Muchísimas gracias por su atención.